En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma. Despierta, chamán, despierta. Un hacker se ha apoderado de tu voz. Ese intruso te está desintegrando a la velocidad de la luz. Tienes que escapar antes de que sea demasiado tarde. Vamos a saludar a todos nuestros amigos de Conversando en Positivo. Yo espero que estén muy bien. Daniela Reinero, quien les habla. Y también vamos a agradecer a Marcelita Guzmán, que está nuevamente con nosotros. Así es. Un gran abrazo y muchas gracias a todos los amigos que están ahí en Facebook. Quiero invitarlos nuevamente a visitar el sitio conversandoenpositivo.cl. Les agradecemos también todos sus correos, sus palabras bonitas, sus lindas cartas, sus sugerencias que nos envían a nuestro correo. Sigan haciéndolo, es muy motivador para nosotros. conversandoenpositivo@gmail.com. ¿Leíste un poema? ¿Estás poético hoy día? Sí, ando poeta, me estoy contagiando. Bueno, tenemos un gran invitado el día de hoy. Después de mucho tiempo tratar de invitarlo. Afortunadamente lo tenemos acá, así que es un honor que lo presente, Daniela. Sí, es un invitado de lujo. A mí me inhibe, me cohíbe un poco tenerlo aquí con nosotros, porque de verdad un hombre que nos ha dado mucho a nuestro país. Estamos con Christian Vanken Lin. Nació en Santiago en el año 61, profesor de literatura, comunicador, poeta. Ha creado y dirigido proyectos comunicacionales y periodísticos de matriz poética en todos los medios de comunicación, en radio, en prensa escrita, en televisión. ¿Quién no ha visto, quién no conoce la belleza del pensar, una belleza nueva que está hace más de 16 años en la televisión abierta y por cable? Todos nosotros hemos abierto el corazón a la reflexión, al pensar, a la literatura, a los saberes de la humanidad. Ha sido creador y conductor de proyectos y programas radiales, como por ejemplo El Desembarco de Los Ángeles, Tan Lejos, Tan Cerca, Club Fahrenheit en Radio Concierto. Fue editor y luego director del periódico poético Noreste. Autor de los libros Las noticias que siempre serán noticias, Aún no ha sido todo dicho, y el gran último Palabras del chamán, libro poético que reúne varios monólogos poéticos de Christian inéditos, Las palabras del chamán en el fin del mundo, que es el poema que acaba de leer Edgardo para iniciar este programa. Dirige talleres literarios, El Barco Ebrio, en el cual ha iniciado la lectura de la poesía a distintas generaciones, aproximado a esta forma de expresión. Es columnista de la página editorial del Mercurio de Santiago y decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Por su aporte al conocimiento y difusión de las artes y literatura chilena, ha sido distinguido por la Academia Chilena de la Lengua con el premio Alonso de Ercilla y con la condecoración al mérito del Senado. Bien, estamos aquí con Christian Vanken. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor para Conversando en Positivo, un honor para nuestros auditores tenerte aquí. Y como decíamos, un hombre que ha abierto a los chilenos a la belleza, a la reflexión, a los saberes de la humanidad. Así que, iniciamos. ¿cómo no va a estar aquí en Conversando en agradezco Positivo? Primero que nada tan cariñosa acogida. Por supuesto que tus palabras me exceden completamente, pero acepto ese cariño, lo recibo y por supuesto que es muy estimulante todo lo que tú me estás diciendo. Y me alegra mucho estar acá en este espacio con este título tan sugerente y tan necesario, sobre todo en estos tiempos. Sí. Gracias, Cristian. Bueno, tal como te decían, llevamos ya 5 años y nuestro objetivo en este programa es hacer un aporte a los auditores al desarrollo humano.
Y partiendo un poco, quizás podemos partir, que tú podrías explicar un poco lo que yo leí, por qué el chamán tiene que escaparse rápidamente. Bueno, lo primero que tendría que contar un poco, a ver, yo escribo poesía hace mucho tiempo, pero no había publicado, o sea, yo soy en estricto rigor un poeta inédito hasta este libro. He escrito poesía desde siempre, pero curiosamente esa actividad poética como que la he protegido, la había mantenido guardada, tal vez por cobardía, pudor, por no sé. La única vez que han sido publicados los poemas fue un poema que publicó Roberto Bolaño en una revista fotocopiada, que es una revista a esta altura de culto, que se llama Verte Trepada, que se publicó en Barcelona en la década del 80, y publicó sin mi permiso un poema que encontró en un libro de poesía mía. Yo viví en Barcelona un tiempo, que alguien encontró por ahí, pues se me quedó o se me traspapeló. Yo he sido siempre muy pudoroso con mis poemas. Ese poema era el único publicado, y otro que apareció, ponte tú, en una revista francesa, cuando yo era alumno de la Alianza. Y siempre he sostenido unas suertes de monólogos hasta ahora. En el fondo hago hablar a otros personajes. Ha habido libros bien curiosos. Por ejemplo, yo tengo unos libros también medio secretos sobre el estrangulador de Boston. Lo hago hablar. O hago hablar a personajes como Arturo Alessandri Palma a través de un monólogo en que le habla al Senado. Y este último era para mí importante cerrar ese casi como una etapa, un momento que son como 30 años de escritura poética silenciosa y soterrada. Hago hablar a otro personaje que es este chamán, pero en realidad es un chamán, el chamán de la palabra, es alguien que resume tal vez o que cruza las voces de poetas que a mí me han marcado mucho, como Enrique Lin y Eduardo Anguita, y que de repente aparece en un mundo donde ya la palabra no tiene ningún valor, en un mundo donde hay una crisis profunda de la palabra, que es lo que está pasando hoy día en Occidente, y el que tú leíste es el momento en que el chamán es la parte del libro que tiene como el descenso de los infiernos, así, y en ese caso es el mundo virtual. Él entra y aparece, sí. Su voz aparece dentro del mundo virtual. Yo creo que, no sé si el primero, pero parece, esto me lo decía mi amigo Armando Roa, el poeta, que el primer libro donde aparece una voz dentro del mundo virtual en un poema, y él le pasan varias cosas. Ponte tú, bueno, se enamora de alguien a través de Facebook, de alguien que no está en Facebook. Claro, después habla contra los tuiteros, es una especie como de... es bien radical en su postura. Y luego entra en un blog donde se encuentra con un personaje que es el tenebroso, el bloguero tenebroso, que es en el fondo resume todos aquellos que entran a los blogs a destruir a alguien, ¿no? Es alguien que existe, pero... Y finalmente otra voz le advierte que si no sale rápido de ahí se va a quedar atrapado. Va a quedar atrapado y se va a desintegrar. Y ahí viene la fuga y la salida de la parte final del libro, que se llama Fuga Mundi. Y bajo ese punto de vista, ¿cómo observas tú hoy día el mundo virtual? No, yo tengo una visión mucho más positiva que la que tiene el chamán, porque, él recoge, porque uno tiene dentro de sí mismo, todos tenemos distintas voces y cruces, y uno no es un solo yo tan fijo y tan... No, yo creo que él es mucho más radical que yo, es mucho más retrógrado, es mucho más... aunque yo lo entiendo, digamos, o sea, empatizo con él en algunos sentidos. Yo creo que la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, depende del uso que se le dé, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando se inventó la televisión, alguien dijo que la televisión iba a terminar con el hambre en Pakistán. No produjo eso, ¿no? Aquí en Chile hubo un intento de televisión universitaria que podría haber tenido ese objetivo, pero mira en lo que terminó la cosa hoy día. Yo creo que efectivamente, como todos los fenómenos y tecnológicos y comunicacionales, tiene una vertiente positiva, una vertiente que es interesante, que ha permitido que a través de ella fluyan fenómenos sociales, que se produzcan conversaciones, cruces, pero por supuesto que también tiene una vertiente negativa, pero eso tiene que ver con el uso y con el usuario. Y yo creo que, como también puede suceder con los libros, se ha transformado en una forma de adicción. Una cosa es comunicarse y otra cosa es vivir permanentemente, prácticamente conectado y esclavizado al BlackBerry, a lo que sea, ¿no? Y hay gente que no puede sino estar absolutamente hiperconectado, ¿no? Pero yo separaría, diría que uno puede estar conectado en forma sana, uno puede usar estos medios y establecer comunicaciones interesantes, aprender, etcétera, etcétera. Yo he aprendido mucho en el último tiempo, yo antes prácticamente no lo usaba. ¿Tú los utilizas? Muy poco uso, tengo un Facebook en el programa, pero lo uso poquito, no tengo un Facebook personal. Acabo de meterme sin querer, esto como me pasó como el chamán, me mandó alguien... me dice, ¿quieres integrarte a no sé qué? Como yo no manejo mucho, dije, como hacer mal educado, dije, ya.
Pero ya cuando entré no tuve forma de salir, era como kafkiana la cosa. Quedé atrapado y empezaron a llegar mucha gente que se conectaba a mí y otros que... Lo interesante también era la respuesta de personas que me decían, no, Cristian, yo no voy a entrar en esto. Te agradezco tu invitación, pero yo no pertenezco a ninguna red. Personajes de distintas edades, ¿eh? Sí, claro. Lo que me demostró que hay un grupo tal vez minoritario interesante que resiste y que se mantiene como en una línea distinta fuera de esto. Eso también existe, ¿verdad? Y en ese aspecto, Cristian, respecto a Internet y toda la información que hay, tú como decano de una universidad, ¿no te parece también que el exceso de información de alguna otra forma también a la sociedad nos está atontando un poco, como nos está programando? Bueno, yo creo que aquí uno podría remontarse a los griegos que nos han enseñado tanto. Hay dos conceptos que son interesantes. En griego se habla del nous y del polimatíes. ¿Qué es lo que el polimatíes es? La mucha información o el mucho saber sobre una cosa, sobre un tema. Y el nous, en cambio, es el conocimiento directo, profundo, al fundamento de las cosas. Es casi una conexión esencial con el fondo de las cosas. Yo diría casi desde el corazón, ese saber del corazón del que hablaba Pascal. Y yo creo que hoy día es un mundo de mucho polimatíes, mucha información, pero donde habría que agregarle un poco más de nous. Y yo creo que eso es lo que tiene que aportar, por ejemplo, un profesor. Ya la información está disponible, abierta, a disposición del que quiera. Pero no basta con la pura información. Claro que sí. La información necesita ser acompañada, por ejemplo, el conocimiento de sabiduría, no basta tampoco el puro conocimiento. Tienen que haber filtros, porque es divertido. De repente pasa hoy día en las clases, ha cambiado mucho el fenómeno. Yo hago clases de literatura, de repente tú estás en una clase enseñando poesía y te dice un alumno así, tú dices Octavio Paz, sí, hay un poema de Octavio Paz que el himno está ahí, tac. Ya, pero ¿qué te pasa a ti con el poema? Claro. ¿Qué sientes tú con el poema? Y ahí se produce un silencio. Entonces, ahí está la tarea de uno, ¿no? De despertar ese nous, esa capacidad de entrar a fondo o más de adentro en los temas. Que hay como una desconexión con la información de alguna manera. Es un saco de información que está desconectado en el fondo de mi ser, que no me resuena. Y yo creo que, claro, es cierto lo que tú dices, y además que hay una cantidad de información que uno como ser biológico creo que puede recibir. Yo no sé si han hecho estudios, yo creo que la información también es energía. Ocupa un espacio energético, vital en el mismo cuerpo, digamos. No sé como seres biológicos cuán bien nos hace tener tanta información. ¿Ah? Sí. ¿Y cuál tú como también como profesor, como intelectual, cuál es el proceso? Bueno, hay una repetición. ¿Cuál es el proceso de procesar la información? ¿Cómo uno debería ir procesando esa información para llegar a una comprensión más profunda? ¿O cómo es tu proceso? Por lo menos? Yo por lo menos, incluso también te digo con los libros, yo soy una especie de soy un lector voraz de libros, soy de los que compulsivo, yo reconozco mi adicción a los libros, y así como hay gente hoy día que es adicta a internet. Mi adicción a las librerías, reviento mi tarjeta de crédito, la he reventado muchas veces en las librerías, ya me conocen mis amigos libreros. Cuando entrevista a alguien tienes como y es una cosa que yo de repente compro más allá de lo que incluso voy a poder usar, aunque siempre he sentido que hay libros que uno no... A ver, como que están ahí, aparecen y uno dice, este libro va a ocupar un lugar en algún momento. Y ocurre así, pero a veces no ocurre así. Y yo ahora me ha pasado que más bien estoy en un proceso de limpiar. Por ejemplo, limpiar mi biblioteca. Yo tengo una biblioteca y no para cachetonearme, tengo una biblioteca de 5.000 libros, más de 5.000 libros. Hay una pieza en la casa que los libros caen, se chorrean, ahí están. Y he estado en un proceso de limpieza que es interesante, decir, ¿con quién me quiero quedar? ¿Con quién me quiero quedar? ¿Qué es lo esencial que quiero que me acompañe? Pero eso, eso requiere eso es un camino que tiene que ver con la vida de uno y que uno empieza a decir, yo no quiero llevar mochilas cada vez más livianas. Yo creo que estos son tiempos de andar por el mundo con mochilas livianas. Creo que por lo menos a mí me funciona así. Y yo estoy en esa, de ir desembarcándome de cosas, de ir bajándome de la moto, de ¿Qué has ir ido soltando? Muchas cosas. De hecho, bueno, no es una primicia porque tú me dijiste que yo era decano. Yo en este momento soy decano saliente, estoy dejando la tarea de decanato que cumplí, que fue una tarea muy bonita para mí, un desafío durante muchos años, y estoy tomando el camino volviendo mi camino de trabajador independiente libre, o de pyme cultural, no sé cómo llamarlo. Y fue una decisión bien difícil, porque yo estaba muy bien donde estaba, muy bien tratado, muy bien. Y de repente dije, aquí se terminó, yo necesito un tiempo para pensar qué es lo que hay que hacer, dónde colocar hoy día, en un mundo que está bastante alocado, diría yo, vertiginoso, no sé cómo lo sienten ustedes, con cosas positivas también, por supuesto, no es que sea apocalíptico ni nada de esto, pero sentí que necesitaba un tiempo para pensar, me di un sabático de pobre, un sabático de 3 meses, de 3-4 meses, para pensar, de verdad, decir,
hace tiempo que no pienso, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde? Y en eso estoy. Tú de alguna manera llamas a tu, lo que nosotros llamamos lo que me motiva, lo que me mueve, motivaciones, tus intereses y tus obsesiones. ¿Cuáles son hoy día, Cristian? Hoy día a ver, lo que más me interesa son proyectos que tengan un sentido profundo. Más que las lucas, digamos, por decirlo en términos bien brutales, porque hoy día es un mundo que se mueve por las lucas. Sí. Y a mí me hace mucho eco algo que le dijo Bielsa a una persona que yo conocí, que lo conoció personalmente, a quien yo admiro mucho a Bielsa como entrenador, como figura polémica y produce rechazos y apoyos, pero esa capacidad de inspiración. De inspiración, él es un gran pedagogo, es un gran líder. El líder, sí. Y conversando con alguien, una persona que es un profesor, le dijo, bueno, empezó a interrogarlo, bueno, ¿qué es lo que haces tú? ¿Cuál es tu pasión? ¿Dónde vas? Con preguntas bien precisas. En Chile nos cuesta de repente decir cuál es tu especialidad, cuál es tu pasión, y de repente le dijo, mira, cuando tú quieras buscar un trabajo o entrar a un proyecto, lo primero que tienes que hacer es enamorarte de él, no hablar de dinero con el que te está invitando. Tienes que enamorarte, tienen que brillarte los ojos y brillarte del que te está diciendo. Y cuando yo me vine a Chile, y cuando hablé con Mike Nichols, yo me enamoré del proyecto. No pensé en las consecuencias, después pensé. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer hoy. Sí, por supuesto. Por lo menos quiero hacer eso, digamos. Por supuesto que es difícil. Ya tengo, no sé, 4 hijos, uno arrastra. Hay un mundo, además, hay como una suerte de pedagogía del miedo, ¿no es cierto?, que funciona, opera en la sociedad, los miedos, que uno va a perder esto, los seguros médicos, que si no tiene... Y uno se va agarrando, sí. Y de repente la mochila, ¿no? Los apegos ahí. Sí. Apego y las mochilas pesadas. Y andar ligero equipaje, yo creo que para los tiempos que vienen, yo creo que va a ser fundamental. Esa es mi sensación. Respecto a la intimidad también, Cristian, tú en tus columnas igual tu intimidad se abre bastante. ¿Cuál ha sido tu reacción respecto a las columnas? Porque generas todo tipo de pasiones. Pasiones. Mira, me dan capotera, no sé cómo le puede ocurrir. ¿Tú lees los comentarios? Mira, ¿no? Los leo con beneficio inventario y trato de no leerlos mucho y tampoco de que me agarre el nervio, porque si no uno ahí dejaría de escribir con espontaneidad. Ahora, de repente hay observaciones que son interesantes, hay de todo, hay resentimiento. Me llama mucho la atención la confusión que hay a veces en Chile entre las ideas, el resentimiento y a veces el hecho que la gente no lee lo que tú realmente escribiste, lee lo que ella quiso leer. Claro. Y ahí te atacan o te dicen bueno, depende de cuál es el tema. Hay columnas que son más de actualidad y otras que son más personales. Yo, claro, en un periodo mío que fue el duelo de la muerte de mi hijo, efectivamente yo rocé límites curiosos y extraños en el periodismo, ¿no? Pero no me quedaba otra, porque en ese momento o no escribía, porque yo creo que la actitud ante un dolor así es el silencio, o era consecuente con lo que yo había enseñado a mis propios alumnos, que es que la palabra tiene algo que decir, la palabra literaria tiene algo que decir. Y bueno, y ni siquiera lo pensé mucho, se dio así, y se estableció una cosa que fue muy bonita, una suerte de comunicación con mucha gente, una conexión muy directa, y que para mí fue muy importante, incluso en mi proceso de duelo, y me pasaron cosas que fueron bien potentes, digamos, porque uno se conecta además a partir del dolor, pero puede ser también a partir de un júbilo, se conecta con el dolor de otro bueno, pero hay un punto que hay que parar también, porque uno tiene que ahí contener y decir ya, llego hasta aquí, porque más allá, pues cargar con todo puede ser muy, muy difícil. En ese sentido, ¿crees tú que la palabra de alguna manera es una forma de vaciar o de transformarnos en observador del dolor, de la muerte, de los desgarros, y de poder ir sanando, canalizando a través de la palabra escrita, por ejemplo? Sí, pero yo en este caso no quería una palabra que observara desde afuera como un tercero. Yo quería una palabra que asumiera el dolor entero y que tratara de acercarse lo más posible a ese dolor. Una palabra que dijera auténticamente ese dolor. Y eso es tremendamente difícil, porque de hecho, bueno, esto lo han pensado varios. Hay un filósofo, Heidegger, que dice la palabra poética ante el dolor, o la palabra filosófica como que tiembla o tambalea, dice algo así, ¿no? Enrique Lin, en su libro Diario de Muerte, es un libro que él escribe cuando sabe que tiene un cáncer terminal, y comienza a escribir un libro que se llama Diario de Muerte, es como un juego en vez del diario de vida, ¿no? Y dice, nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación, las palabras que usamos están viciadas, no hay nombres en la zona muda. O sea, y ahí empieza buscar, tratar de buscar una palabra que sea verdadera, una palabra que diga algo, que pueda decir algo. En este caso mío, yo no tenía ninguna verdad que transmitir, ninguna certeza, todo lo contrario.
más bien estaba perdido. Era como un monólogo en voz alta de un hombre que está sufriendo un dolor y que lo está compartiendo, con el riesgo de lo que significa compartirlo. Y así se me dio. No sé si lo haría de nuevo. Creo que no lo haría de nuevo si Dios no quiera me enfrentase a un dolor así de esa magnitud. Ahora, ¿tú crees que los dolores, los sufrimientos que uno tiene en la vida son realmente aportes de la vida para crecer? Alguien dijo, creo que fue Tagore, que el dolor es el precio inevitable que hay que pagar para llegar a la verdad. Es una frase tremenda. Yo quisiera que no fuera así, ¿no? Sin embargo, no quiero hacer una teoría del dolor porque me parece que sería presuntuoso. Lo que sí puedo decir que, por lo menos en mi caso, en el caso mío y de mi señora, de mi familia, digamos, creo que el dolor inevitablemente te va puliendo, ¿no? Te va puliendo cosas que yo creo que antes estaban como sin pulir. Y eso tiene una dimensión positiva, lamentablemente, porque yo no hubiera querido tener este dolor. O sea, preferiría tener a mi hijo que tener el dolor, sí, o haberme mejorado, o haber... Puedo decirlo ahora, digamos, que el dolor, junto con tener una dimensión que es desgarradora y que es peligrosa, o sea, donde uno puede realmente perderse en el dolor, y eso yo lo entendería, ¿no es cierto? Alguien que se deprime o se pierde, se extravía en el dolor. A veces el dolor va trayendo, fíjate, regalando y trayendo cosas inesperadas, que van surgiendo de forma muy sutil y muy delicada, y hay que estar... Ahora, cuando uno está en ese dolor, pareciera que como que se despellejara, como que las corazas que uno tiene naturales empiezan a caer y queda en una situación como al descampado, que hace que uno empiece a vivir ciertas cosas que antes no había, o empiece a ver ciertas cosas, o a oír ciertas cosas que antes no había visto, ni oído, ni sentido. Eso me pasó efectivamente a mí. Después eso se acaba, pero es un momento en que uno está realmente como al descampado. Sí. Y ahí hay que, eso por supuesto que te trae un contacto con la realidad que es distinta a la que tenías antes. Cristian, hablando, recién tú dijiste, el mundo obviamente que está muy loco, exceso de información, la gente no puede parar, no se conecta, todo el día tratando de tener y dejar el ser ahí a un lado. Pero aparentemente también hay gran cantidad de personas con más inquietudes. ¿Qué crees tú? ¿Tú ves que hay un cambio de conciencia también de una ala, digamos, de la Tierra? Yo creo que el mundo está cambiando como son los cambios. Nietzsche decía, los grandes cambios vienen con pisadas de paloma. O sea, muchas veces los grandes cambios no se anuncian con trompetas ni aparecen en los medios de comunicación antes. Cuando llegan. Un ejemplo, el muro de Berlín cayó. Nadie de nuestra generación pensó que podía caer, pero un día cayó y la gente cruzó el muro. Y yo creo que muchas veces los grandes cambios vienen silenciosamente y soterradamente y antes de que aparezcan en la superficie empiezan a pasar cosas. O sea, yo empiezo a ver cosas que son, te lo puedo contar de cosas bien prácticas. Vengo llegando de llevar a un hijo al médico, a un pediatra, y es interesante ver cómo en una clínica tradicional hay pediatras que están empezando a usar medicinas complementarias, pero ya no son tan complementarias, son médicos que hicieron un switch, que de repente descubrieron pediatras. Hay pediatras, o sea, hay hoy día en Chile un grupo pediatra, no mayoritario, pero interesante, que dijeron, la medicina que me enseñaron a mí no me está sirviendo para curar a mis pacientes, yo los estoy llenando de fármacos, de remedios, sí. ¿Y qué hago? ¿Cuál es mi norte? ¿Mis colegas, que me van a decir que estoy loco, me transformé a la esoteria, o mis referentes son los pacientes? Ese es un solo ejemplo, y yo te podría dar varias en distintas dimensiones. Personas que se bajan de la moto, este sería el caso de alguien que de dentro del sistema está tratando de hacer un cambio. Y hay gente que se está yendo, que se está saliendo, y hay otro que se está subiendo, hay de todo, ¿no? En el mundo de los jóvenes, la gente joven, yo creo que están pasando cosas tremendamente interesantes. Y por lo tanto hay que estar atentos. Yo creo que hay que estar alerta, hay que ser crítico, pero no caer ni en la queja sistemática ni en la especie de añoranza de que todo tiempo pasado fue mejor. Yo muchas veces he caído en eso, uno tiende a caer en la nostalgia No, yo creo que más bien hay que tener nostalgia de lo que viene y de lo que está viniendo hoy y estar atento a escuchar qué es lo que está pasando, qué interesante, de vital, de nuevo realmente está pasando en el mundo. Yo creo que a eso hay que ponerle energía. ¿Y cuál sería la tarea de cada uno de nosotros? Bueno, ustedes como comunicadores lo están haciendo aquí en un programa que apunta como a un cambio de conciencia, a un despertar, a buscar lo positivo dentro de lo que hay en el mundo. Cada uno,
cada uno en el lugar donde está puede hacer algo. Yo creo que aquí hay una gran trampa en un sistema como el nuestro, que aparentemente es tan individualista y sin embargo hay tan poca fe en que el individuo pueda hacer algo. O sea, siempre se dice, es que el sistema, bueno, pero tú, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Porque uno siempre te decide echarle la culpa al sistema. Sistema. Hoy día además está instalada y muchas veces con legítimamente la idea de que nos están robando por todos lados, de que nos están quilmando, y eso es verdad, o sea, porque han habido casos muy emblemáticos en la opinión pública. Pero como que hay que tener cuidado cuando esa queja y esa indignación no va acompañada de una acción en el ámbito donde yo estoy. Frente a claro, eso. ¿tú qué haces? ¿Yo qué hago? ¿No? No delegar, porque uno tiende a delegar todo hoy hacia afuera. Al político le delega, o le delega al especialista, a los hijos, o le va delegando al todo jefe, claro. Al jefe. No, tú individualmente, ¿qué quieres hacer? Y yo creo que la gran crisis de Occidente es devolverle la responsabilidad profunda individual y las posibilidades que tiene cada ser humano de hacer un cambio en el mundo. Si yo hoy día cierro mi tarjeta de crédito, estoy haciendo una acción pequeña, pero si yo la comento con otro y somos 100 y después 1000 y después 10.000 y 1.000.000, la tarjeta de crédito deja de funcionar. Yo estoy alimentando aquello que critico. Sí, yo siempre pienso que el poder que tienen los consumidores que tenemos... Pero es tremendo. Pero nadie lo tiene conciencia de eso, no lo ejercemos. No lo ejercemos, estamos comprando a veces productos que nos están envenenando. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Estoy obsesionado con el tema de la pediatría, quizás porque tengo muchos niños chicos, estoy más viejo, pero estoy en plena etapa de crianza. La leche es un veneno. Está comprobado a estas alturas que la leche es un veneno para la salud. Un veneno. Muchas de las alergias, de las enfermedades digestivas de nuestros niños vienen de la leche. Hay campañas masivas en los medios de comunicación ofreciendo la leche. Se mueven los lobbies de las industrias lácteas. Los médicos saben esto y no lo dicen. Entonces, es increíble, porque claro, nosotros en Chile fuimos un país pobre y la leche fue muy importante en la alimentación de los niños en un momento determinado, porque en ese momento era la alternativa a la desnutrición, pero hoy ya sabemos que la leche es un veneno y la seguimos consumiendo. ¿Para qué hablar de los alimentos transgénicos? Bueno, olvídate, transgénicos y todo. Yo parto de algo mucho más básico, que es como inmediato. Yo le corté la leche a mis hijos, porque es falso que el calcio solo esté en la leche. Entonces, y uno hoy día puede acceder a más información y por lo tanto, hablando por eso, y por lo tanto uno puede ir haciendo pequeñas acciones. Cuando esas acciones se empiezan a multiplicar silenciosamente, llega un momento que la cosa se desploma. Aquello que tiene que caer, cae. Sí. Eso creo yo. Bueno, doctores naturistas que han estado acá han validado lo que tú dices sobre la leche, absolutamente. Cristian, también relacionado al tema, con todo tu, digamos, con tu desarrollo propio, con tu proceso, con la gente que has entrevistado, ¿cuál es tu visión de la espiritualidad? A ver, en términos quizás más prácticos para ti mismo. Mira, yo tengo una... A ver, primero, soy tremendamente respetuoso de las experiencias espirituales y religiosas, por tan variadas que sean, porque son experiencias individuales ante las que uno no puede oponer ningún argumento ni teológico, ni racional, ni científico. Son experiencias, las experiencias humanas uno tiene que escucharlas, ¿no? Soy más bien crítico de la institucionalización de las religiones, no de que existan religiones, sino que creo que hay una crisis institucional general en el mundo que también se da en forma particular en las religiones establecidas. Y particularmente en la cultura nuestra, porque para qué vamos a hablar del budismo, que es una cosa todavía foránea, extraña, a pesar de que el budismo se ha desarrollado y ha entrado en Occidente fuertemente, ni vamos a hablar de hinduismo, hablemos de la religión que pertenece a nuestra cultura, que es el catolicismo. Creo que en el catolicismo hay una crisis profunda en la religión católica, y que pasa por, justamente, por eso lo que hablábamos antes, el católico medio es flojo espiritualmente y le delega su desarrollo y su camino espiritual a un intermediario, que es el sacerdote. Y eso pasa porque se ha endiosado a los sacerdotes, a pesar de ellos a veces, muchas veces. Se los ha convertido en dioses, les ha entregado un poder insospechado, y el católico medio no estudia, ni siquiera estudia lo propio, no hace un camino espiritual, porque como que de alguna manera la fe ya la entregó a una institución que se la administra, casi como un fondo mutuo de espiritualidad. Yo veo en eso un tremendo peligro, y creo que eso está en crisis total. Y esa crisis es muy positiva. Creo que van a caerse, se están cayendo a pedazos muchas cosas, pero esas caídas van a ir depurando y probablemente van a empezar a emerger formas de espiritualidad o de mística al interior incluso de las mismas religiones, esas mismas formas que han estado muchas veces o perseguidas en otras épocas o guardadas ahí sin mucha relevancia. Por ejemplo, yo creo que hoy día el poder de los laicos empieza a ser importante en la iglesia. El poder de las mujeres,
Las mujeres empiezan a tener un papel. Ya, estamos hablando solamente de la institución. Búsqueda espiritual mía, personal. Para mí, curiosamente, la búsqueda espiritual se me da a través de la poesía. Esa es mi vía de acceso. La tradición poética, la gran tradición poética, incluso la gran tradición poética que tenemos en Chile, me ha, digamos, como que me ha entregado puentes, llaves, claves para acceder a través de la palabra poética a una búsqueda de lo que Rilke llamaba lo abierto. Lo abierto es lo ilimitado. ¿Ah? Y bueno, no vamos a entrar en el detalle los poetas, pero hay muchos. Y yo soy un gran lector de Hölderlin, que es un tipo que para lo cual lo sagrado es fundamental. Soy lector de Rimbaud, que a pesar de que era un gran iconoclasta, yo creo que era un tipo, un místico en estado salvaje, y etcétera. Muchos de los poetas que yo leo tienen que ver con esa búsqueda. Perdona, ¿tú cómo te vas logrando así conectar en ese sentido con la poesía y la espiritualidad a través de la razón, la emoción? No, porque la poesía, a diferencia de la filosofía, la vía de acceso a la filosofía, la filosofía la filosofía y la poesía parten de lo mismo, parten del estado de asombro ante la existencia y las grandes preguntas que nos hemos hecho siempre. La diferencia es que la filosofía, por lo menos en Occidente, siempre ha ido detrás de una verdad que estaría detrás de las cosas. Claro. ¿Ya? En cambio, la poesía se va quedando en las cosas, se demora en las cosas y no le interesa esa verdad muchas veces, esa supuesta esa verdad. Esencia que estaría más atrás, metafísica. Cosa, sí. No, se interesa, se enamora de la cosa. Y le canta la cosa, ¿no? Y permanece en la finitud de la cosa, pero parte de ese mismo asombro ante la existencia. La poesía, si tuviera que resumir lo más importante, estoy hablando de la gran poesía, no toda, es como intensificar el estado de asombro ante la existencia, o sea, de extrañeza. Hay un hermoso verso de Federico García Lorca que dice: entre los juncos y la baja tarde, qué extraño que me llame Federico. Fíjese que eso ya te deja en un estado, wow. O sea, yo acepto como algo normal, mi nombre es mi nombre, yo soy yo. No, eso no es normal. Al contrario, es asombroso. Y ese estado te provoca, esa sensación te provoca un estado de alerta más fuerte durante el día también, sí, en todas tus acciones. Para mí la poesía es un despertador. Un despertador a la aquí, nuestra existencia, yo voy a citar a un filósofo chileno olvidado, que es Jorge Milla, que habla del peligro en la sociedad de masas, es que nuestra existencia se vuelve soporífera. Claro. Caemos como en un estado medio dormido, ¿no es cierto? Capacidad de asombro, digamos. Eso, y descuidamos aquello que merece el mayor cuidado y atención, que es nuestra propia existencia, en su radicalidad, que somos, porque estamos aquí. Descuidamos eso, pasa a ser casi... bueno, yo creo que la poesía, a mí por lo menos la gran poesía, que es la que yo enseño, que es la que yo amo, me conecta y no es una poesía que yo estudie, la tome en un libro, haga un análisis métrico, que también lo hago, prosódico, y lo guarde ahí, y lo separe en mi vida. No, intento siempre de tender esos puentes, de que esté presente en mi vida, porque si no sería simplemente un objeto de estudio, de análisis, digamos. Y la poesía, como tú, respondiendo a ti, yo creo que se accede a la poesía por la razón, por el oído, porque es ritmo y música, y el corazón. Casi yo te diría que para leer poesía hay que escucharla con el cuerpo, con todo. Con el alma, con el cuerpo, con el corazón, no solo con la razón. Y para los auditores que están escuchando, que quizás están apremiados por la vida, por esta Matrix, que están metidos en el sistema, sí, y no pueden abrir los ojos, no pueden salirse, ¿qué se les puede decir? ¿Qué les podrías decir? Bueno, una señal de esperanza. Pueden perfectamente salirse, primero. Segundo, y hay muchas formas de salirse, muchas formas de crear, lo que una vez me dijo Patricia May en una hermosa entrevista que tuvimos, bolsones de tiempo. Ella me decía, yo cuando voy al supermercado... Ay, sí, ¿te acuerdas? Sí, él nos dijo sí, eso acá. Eso me quedó resonando, esos bolsones de... Cuando voy a comprar al supermercado, que es más prosaico y latero que puede ser por ir al supermercado. Y hago bolsones de tiempo mientras voy comprando, que me conectan con... Y yo creo que uno tiene que ir generando esos pequeños bolsones de tiempo dentro de lo que uno puede hacer. No, a ver, tampoco hacerse promesas a sí mismo que no va a hacer, me voy a ir, cuando jubile... Voy a juntar todo esto porque voy a jubilar. No, la vida te sorprende. Hoy, ahora, aquí. ¿Cómo hago yo esos bolsones de tiempo? ¿Cómo voy generando ese espacio? Y además, si uno no lo hace... ¿Por qué no le explicamos a los auditores qué es el bolsón de tiempo? Bueno, voy a tratar de explicarlo como yo lo entendí. Sí, como lo entenderíamos. Yo lo siento nosotros. Que uno está en lo que tú llamas la carrera, la Matrix, ¿no es cierto? Esta vertiginosidad. En el que uno se siente arrastrado, en el donde uno no es protagonista, y de repente tú suspendes, estás ahí, estás comprando y sacando del estante los productos, pero suspendes
y comienzas a meditar, pero meditar no es cerrado en tu pie, sino que meditar mientras estás haciendo la acción. Claro. Y puedes hacerlo. Y uno logra cosas bien sorprendentes, interesantes. A veces en una micro, en un metro, en medio de una multitud, uno puede acceder a un estado interior porque eso está todo dentro de uno. Eso no se compra, no se vende, y uno puede ser su propio maestro en ese sentido. Que es importante lo que tú dices, porque de alguna forma con eso uno puede plantear que el desarrollo espiritual o el ser espiritual no es, porque mucha gente dice, no, yo no tengo tiempo para ser espiritual. No, eso no tengo tiempo. Claro, las personas piensan que hay que irse a un monte, encerrado. A ver, yo creo que en el día a día, ¿no? La expresión ya es mala porque en realidad nosotros mismos somos el tiempo. Borges dice, el tiempo es un fuego que quema y yo soy ese fuego. Es decir, nosotros somos el tiempo. Nosotros mismos ya somos el tiempo. Entonces, estamos liquidados. Si no tenemos tiempo, significa que no nos tenemos nosotros mismos. Yo creo que esos son excusas y mentiras que uno se hace. Y además es como una falta de confianza en las propias capacidades y posibilidades que uno tiene dentro. Cierto. Y eso es un trabajo que pueden hacerse todos los seres humanos. Todos tienen adentro un fondo último donde hay una reserva y hay algo que está guardado, que nos viene dado por nuestro inconsciente, cuando soñamos, cuando un niño nos habla y nos asombramos ante ese niño por lo que nos dice. Siempre. Yo me acuerdo que en una clase ahí en la UDD, en medicina, una clase de literatura entretenida que hacía, partía hablando de, no sé, del asombro, todo esto que estamos hablando acá, y me dice una alumna, bueno, ¿y para qué? Yo no puedo hacer esto, no tengo tiempo, tengo que atender a mi mamá, tengo que estudiar este manual de medicina, los huesos, y me voy a sentar en una plaza a pensar en los pajaritos, me dijo. Le dije, bueno, a ver, ¿tú crees que cuando tú estás pensando, que pensar es pensar en los pajaritos? Porque también, hay momentos que uno puede también escuchar a los pajaritos, que es bonito, pero... Bueno, y ahí empieza un diálogo que es interesante, de que como cada uno en el fondo es el propio secuestrador de sí mismo. O sea, uno es prisionero de sus propios temores, de sus propios miedos, y también de como autoningunearse, como decir, no, yo no soy capaz de hacer esto lo puede hacer alguien que se vaya, que tenga que hacer grandes cursos de espiritualidad, hizo un monasterio. Es cierto, esperar eso, no, hay que hacerlo aquí. La gracia es cómo lograr tú me preguntabas por la poesía, pero también por la espiritualidad, por lo que sea, cómo conectar eso con la vida cotidiana. Con lo que hago, con lo que yo soy, haciendo. Yo y mis circunstancias, desde donde yo me construyo, yo como un ser histórico, determinado, con mis limitaciones, con lo que me fue dado. Mira, en la filosofía, Heidegger dice algo, de repente la filosofía es latera, pero y un poquito, es mi amante, no es mi amor, yo digo siempre, mi amor es la poesía. Heidegger dice algo muy bonito, dice, fuimos arrojados, nadie nos pidió, no llegamos aquí porque nosotros pedimos estar aquí, fuimos arrojados. Ya que estamos arrojados, sin embargo, podemos tomar decisiones, ¿no? Esa es la libertad, cuando uno toma decisiones. Y yo creo profundamente en la libertad del ser humano. Y creo que los grandes cambios han sido porque un ser humano, en un punto del planeta, dijo, yo ahora decidí tomar la rienda de mi vida. O quiero hacer esto. Pero estamos secuestrados por nosotros mismos, y eso es lo más impresionante. Ahora siempre nos dicen que tenemos que cambiar todos los yo debo por yo quiero. Claro. Aunque sea me obligo a eso. Porque si no ya me pesa, la vida entera me pesa. Es que no puede uno andar con la vida pesándola. A ver, no se puede eso. Tengo que llevar los niños, tengo que... No, si uno tiene que... A ver, uno tiene que cumplir evidentemente, y hay responsabilidad. No significa que uno se transforme en un irresponsable y en un egoísta, ¿no es cierto? Pero uno también tiene que saber hacer listas de prioridades. ¿Dónde coloco yo mis focos? Claro. Eso es la vida en todo. Y hacerlo con amor, yo creo que ese es el... Bueno, desde luego, eso es fundamental, ¿no es cierto? Hacerlo con amor y que no sea un acto egoísta que yo me voy a dedicar a hacer todo el día y voy a dejar que mis niños se mueran de hambre y todos los de al lado. Y es lo que tú decías al inicio también, que hay que darle un sentido a la vida también y un objetivo, ¿no? Más profundo. O sea, hacer de tu vida un proyecto. Tu vida no puede ser una asociación de acontecimientos caóticos que te van llevando. Uno tiene la posibilidad de hacer un proyecto existencial. Estoy hablando de un proyecto existencial. Por supuesto, claro. ¿Ya? Y eso, yo creo que es totalmente posible aquí y ahora. No es una utopía, no es algo imposible. Y a mí me sorprende ver, a mí lo que me preocupa es ver a la gente tan estresada hoy día, en nuestra ciudad, Santiago voy a hablar. Porque Santiago no es Chile, digámoslo de partida, pero en Santiago de Chile, esta ciudad está crispada. Es la ciudad del bocinazo, del tipo que te tira el auto encima, del que te grita. Hay una crispación. Qué curioso, se ha comentado mucho en nuestros días, el país que supone que está bien económicamente, que ha bajado sus tasas de cesantía, que ha alcanzado todo lo que
Algunos nos han dicho que era el paraíso, así como antes se nos hablaba del paraíso comunista, ahora el paraíso neoliberal. Llegamos al paraíso y estamos muy felices. ¿Qué pasó? La semana pasada estuvimos con el doctor Vidrán acá, y esa fue la primera pregunta. O sea, el país crece, el país no sé qué, maravilloso, el jaguar, y estamos todos infelices. Bueno, entonces algo está profundamente mal ahí, digamos, no hemos mentido, estamos... Entonces yo creo que a mí me preocupa eso, ver a la gente tan estresada, tan crispada. Mira, mi columna de mañana la puedo adelantar, se llama Chile corre, Chile corre pero no camina. Parto de una observación que me tocó ir a verla pasar esta maratón, esta impresionante, 35.000 personas corriendo. Ya. Fui a aplaudir a los maratonistas y de repente me volví a mi casa caminando y me puse a pensar, qué curioso, habían 35.000 personas corriendo, pero ahora por las calles del Barrio Alto, y nadie camina. Lo único que caminan en las calles son las nanas, los obreros de la construcción y los perros, y algunos niños que vienen del colegio. La gente se sube al auto y no se baja más del auto todo el día, pero se baja del auto para correr, para trotar. Paradójico, porque antes de trotar primero es caminar, y ya nadie camina. Y ese hecho, son pequeños hechos los que van mostrando, yo creo, el pulso de las sociedades. Caminar significa, es toda una cosa, es ir caminando, ir a un tiempo compasado en que uno está en contacto con uno mismo, con la naturaleza, o en bicicleta también, sería lo más cercano, también es muy rico andar en bicicleta. Y la mayoría de la gente se pierde eso y no lo hace, pero ahora trota. Todos trotan. Y yo tengo la impresión de que detrás de esa... creo que el deporte es buenísimo. Y no digo que sea malo trotar. Y hay gente que trota, que ha trotado toda su vida, pero ahora todos se pusieron a trotar. Todos son Forrest Gump en Chile hoy. ¿No? Yo veo ahí una forma de fuga, fíjate. Que te colocas el aparato de radio, corres. Estás conectado contigo. Y no hay conexión. Entonces... bueno, pero no voy a adelantar lo que dije en la columna porque mañana digo algo al final, propongo algo. De hecho, tú sabes, Cristian, que si uno lentifica los movimientos, cuando tú hablas de caminar, si uno lo lentifica un poco más, te conectas con mayor profundidad con tu cuerpo, con tu conciencia. Tienes toda la razón. Mira, conexión. hay un personaje maravilloso, un poeta que era Jorge Telía, un tipo maravilloso, un poeta de Lautaro, un poeta delicado, de la nostalgia de aldea, nostalgia como ese mundo perdido donde tú conocías al tipo La Esquina, el pequeño pueblo del sur de Chile. Es un poeta muy bonito, yo recomiendo a los auditores leerlo porque es un poeta delicado y es fácil de leer, se lee con el corazón, se escucha con el corazón. Y él me decía que él vivía en Santiago, caminaba a paso de aldea. O sea, y que eso significaba que a veces la gente te empujara, ¿no es cierto? Porque subiendo, apúrese, córrase. Pero él se proponía caminar a paso de aldea, o sea, llevar su aldea consigo ahí. Y yo creo que uno cuando hace eso, ahí empieza la gran revolución. Voy a caminar a paso de aldea. Voy a ir caminándome hoy día al trabajo. Voy a dejar el auto. No significa, esto no se trata de decir nunca más auto, el auto es malo. No es eso. Pero yo hago eso y ya empiezo a producir cambios en mí mismo, en mi entorno, en el resto. Claro, de todas maneras. Sí. Yo invito, incluso yo creo que hay que generar un movimiento de los caminantes jubilosos. Como los de la bicicleta. Exactamente, pero esos son rabiosos. No me gusta que sean rabiosos, creo que hay que ser jubiloso. Del júbilo de caminar. Vamos a recordar que estamos aquí Conversando en Positivo con Cristian Wagner. ¿Sabes que no puedo pronunciar tu apellido? Hoy día me hicieron clase de fonética. Oye, es un apellido, hasta mapuche que queda bonito. Huerquén me han dicho, Huerquén, apellido danés, pero... ¿Verdad? Fonética. Ni yo lo pronuncio bien, creo. Estimado Cristian, si tú fueras lo eres, tú eres un gran líder, un gran comunicador. Líder, no, de alguna forma sí, es cosa de ver la cantidad de comentarios que tienen tus columnas y todo. Cuando publicamos en Facebook que tú ibas a estar acá, también nos mandaron cualquier cantidad de comentarios. Pero lo que te quería preguntar, si estuviera en tu mano, ¿cómo harías un Chile más o menos? Yo creo que está en mi mano y está en la mano de todos. En primer lugar, creo que uno tiene, lo que me dijiste, bueno, claro que es un elogio, pero creo que tiene yo siempre que escribo las columnas, creo que uno tiene una tremenda responsabilidad en el sentido de que tiene una suerte de poder. Y tiene que ser responsable. Eso no significa que hay que ser profundamente libre. Yo trato de ser muy libre y realmente de opinar desde una libertad interior. Pero con responsabilidad y no creyéndose el cuento de, por mucho que mucha gente, a mí me gusta cuando se me acerca gente en la calle y me dice, que tú lo que escribiste nos representa a todos, porque yo lo tomo con mucho beneficio inventario, pues si no, con mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso, realmente, hay que cuidarse de eso. Sí, seguro. Ahora, yo pienso que yo, como un ciudadano más, creo que tengo el destino de Chile en mis manos. Es decir, y tengo que creérmelo eso. Y lo que es volver al mismo tema anterior, digamos. O sea, ¿y qué es lo que puedo hacer? Lo primero que se me ocurre es hacer un Chile, hacer los cambios
en el entorno más inmediato. Saludar a mi vecino cuando salga de mi casa, saludarlo. Saludar a las personas cuando entro en un ascensor, ¿no? Una cierta cortesía, un poquito como antigua o anticuada, que a mí me encanta, de las viejas generaciones. Caballerosidad, el caballero que abría la puerta, pero no solamente porque sea la mujer. Esa cortesía se ha ido perdiendo. Y esa cortesía revela el deterioro del espacio público, el espacio común. Creo que hoy día hay un deterioro del espacio público. En Santiago, por ejemplo, hay carencia de áreas verdes. En Santiago se levantan edificios absolutamente desmesurados. Yo no estoy en contra de los edificios. Eso sería un fundamentalismo, digamos, absurdo. Pero sí de la mesura, de la medida. Se hacen pasando por encima de todo tipo de preocupación, de cuidado. Yo escribí una columna sobre eso que se llama Los gigantes egoístas. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso revela algo muy profundo, es que empresarios que son destacados, que son importantes, que tienen un rol, han tenido un rol en el país, de repente se tiran su torre narcisista. Sí. ¡Fum! Se lanzan su mall, ¿no es cierto?, encima de la ciudad de Castro, destruyendo. Y lo hacen, ¿no? Y el arquitecto que hace eso también es cómplice de eso, y el constructor también, y el Ceremi también, y todos. Ahora, nosotros veníamos hablando, pero igual al final no fue nadie fue. El país del nadie fue, nadie se hizo responsable. No. Y el peor es cuando te dicen, bueno, si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho otro. O sea, lo peor que te pueden decir. Yo creo que aquí se ha ido deteriorando el espacio común, el espacio público, que es fundamental en un país y que tiene una cierta tradición de espacio público. Y yo creo que eso es lo que hay que cuidar y en lo que uno debiera poner como la energía y la fuerza, digamos, esté donde esté. Sí. Yo tengo la suerte de vivir frente a una placita chiquitita y eso cambia. Todas las casas dan en torno a esa plaza. La gente se conoce por su nombre. Los niños se conocen por su nombre y hay como un flujo, y el jardín común es ese espacio público que es esa pequeña plaza. Y eso ya te cambia, ¡pum! Y eso, Chile debería hacer más eso. Más plaza, más espacio público y más cuidado en ese espacio público, creo yo. ¿Y si fueras ministro de Educación, cómo haríamos una educación más humana? Mira, la verdad es que, fórmulas, es muy difícil hacer un cambio de educación. Yo no creo que los cambios de educación se puedan hacer, por supuesto se pueden hacer cosas desde el ministerio, pero con bastantes limitaciones. Yo creo que más que hablar en abstracto, me gustaría como hablar en el área que yo conozco, que es el área de lenguaje y de literatura. Yo creo que ahí todavía estamos muy lejos realmente, estamos mal, realmente mal, ¿ya? Creo que hay que recuperar el entusiasmo y el amor por la palabra, por la literatura, y eso pasa por revisar la manera como hemos enseñado literatura a nuestros niños, ¿ya? Y yo creo que yo he probado, por ejemplo, que uno puede ser un gran mediador y hacer que gente joven y niños lean muy buena literatura, que parece como que los grandes clásicos son una lata y los niños no quieren leerlo. Eso depende del mediador. Creo que eso pasa por un cambio profundo de los profesores. Si tú dices en algún momento que el problema está en los profesores. O sea, no el problema está en la solución también. Yo creo que tampoco hay que darle tan duro solo a los profesores. Sí, yo creo que los profesores, y no hay que criticarlos tanto, porque una cosa es decir cómo hay que hacer clase y otra cosa es ser profesor con horarios cargados durante todo el día. Creo que se le ha dado muy duro a los profesores. Creo que no hay que atacarlos, lo que hay que hacer, porque es los profesores que hay, no los, digamos. Por supuesto que tú puedes hacer evaluación y todo, pero no. Esos son los profesores que hay hoy día en Chile, los profesores reales, que además hay muchos profesores maravillosos repartidos en todo Chile. Yo tengo harto contacto con ellos, viajo harto, hago conferencias, me encuentro con los profes. Yo creo que hay que exigirles, pero al mismo tiempo hay que entregarles capacitación. Sí, tú no puedes exigir si no das eso, porque ahí generas una frustración. Hay una expectativa que se ve frustrada y el profesor se siente atacado, llamado al pizarrón. Yo creo que pasa por una manera de trabajar con los profesores que requiere una delicadeza, un cuidado, una inteligencia. Entonces, si tú quieres hacer una reforma en el país, tienes que contar con los profesores, no tirártelos en contra. Ahora, ¿no crees, Cristian, que también es importante trabajar más con los chicos? O sea, por ejemplo, vimos en un programa, si los chicos desde pequeñitos aprendieran a decir, o sea, mira, ser positivo va a ser importante para tu vida. Bueno, yo le escuché decir creo que hablamos, Francisco Varela, el neurobiólogo, él decía clases de empatía. Y no sé la palabra sea esa, pero lo primero que habría que enseñar es empatía, inteligencia emocional, desarrollo de la inteligencia emocional, en las distintas disciplinas, no como una disciplina tal vez. Sí. El hecho que música pierda horas en nuestro programa me parece fatal.
en el sentido de que la música está comprobado en los países como Alemania, como Israel, que son países que tienen una cultura musical fuerte, es un instrumento poderosísimo de desarrollo integral de la armonía, del ritmo, y nosotros quitamos ahora, y lo que más necesitamos es eso. Yo creo que el descuido de la educación pública en Chile es una barbaridad. A mí me duele ver en las provincias, la Universidad de Chile ha resistido, ¿no? Porque bueno, la Universidad de Chile es la Universidad de Chile, digamos, ha resistido todos los embates, todos los golpes, las mutilaciones, las cosas más horribles que han pasado. Pero si tú vas a las universidades públicas en provincia, ves un deterioro que a mí me parece preocupante, porque eso fue la columna vertebral en algún momento de la cultura en Chile. Sí. Y yo creo que aquí ha habido una despreocupación, creo que ha habido, nos giramos 360 grados. Yo estoy, bueno, yo he trabajado y trabajo en una universidad privada, creo que tiene que haber universidades privadas, no que no tengan que haber. Pero creo que tiene que haber una educación pública potente, ¿no? Y había un descuido total. Cristian, ¿no? disculpa que te corte, pero nos está quedando un sí, minuto. Nada. Y te Perdona, me entusiasmé con el tema. No importa, te cedo la palabra a ti para que les des un mensaje a nuestra comunidad grande que tenemos de Positiva. Lo que tú quieras decir. Bueno, yo creo que lo que tú, el hecho de que el programa tenga un nombre positivo me parece que es la actitud que hay que tener. O sea, yo creo que hay que ser crítico donde hay que ser crítico, pero junto con ser crítico hay que desarrollar una acción personal que promueva un cambio. Y para eso hay que ser positivo. Y yo tengo tremenda esperanza. Creo que no vienen tiempos peores. No soy el que fin del mundo es una tontería. Hay un fin del mundo interior, las palabras del chamán en el fin del mundo. Yo creo que está cambiando el mundo por dentro. Y hay que estar preparado para que aparezcan cosas interesantísimas en el mundo con los desafíos tremendos que tenemos por delante, la guerra del agua, la escasez, el cambio climático. Todo eso va a obligar al ser humano a desarrollar sus mejores capacidades intelectuales, espirituales y humanas. Yo creo que va a ser un tema de sobrevivencia, que son tan radicales los cambios que vienen. Tenemos para rato para conversar, esperamos tenerte nuevamente acá. Muchas gracias por agradecemos a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos vemos, Edgardo, el próximo. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.